Mateo 6, 25 al 34. Voy a estar leyendo la nueva versión internacional. Vamos a hacer esta lectura para escuchar la voz de Dios. Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjense en las aves del cielo, no siembran ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? Así que no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Los paganos andan tras todas estas cosas, pero su Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, entonces todas estas cosas les serán añadidas. Por lo tanto, no se preocupen por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. Vamos a callar unos momentos para meditar en esta palabra que hemos escuchado, que hemos leído. Mientras usted medita ahí con sus ojos cerrados, ¿en qué áreas de nuestra vida, de tu vida, nos cuesta descansar en la provisión y el cuidado de Dios, a pesar de saber que Él conoce nuestras necesidades? Vamos a imaginarnos para identificarnos cómo me veo, cómo me quisiera ver. Según este pasaje, cómo me estoy imaginando a mí mismo y cómo Jesús quiere que yo me vea. Tal vez hoy te estás viendo como alguien ansioso, cargado, tratando de controlar el mañana, temiendo que falte algo. Pero en esta mañana Jesús nos invita a vernos de otra manera, a vernos como alguien valioso para el Padre, cuidado, como alguien sostenido y conocido en cada necesidad. Entonces, oremos para responder a lo que hemos meditado en su palabra. Padre Celestial, hoy venimos delante de ti, tal vez algunos con el corazón cargado. Muchas veces nos preocupamos por el mañana, por lo que me falta, por lo que no puedo controlar. Pero, Señor, hoy escucho la voz de tu palabra diciéndome, no tengas miedo, yo te sostengo. Perdónanos, oh Dios, por vivir como si estuviésemos solos, como si no tuviésemos un Padre, como si nuestra vida dependiera de nuestras fuerzas y no de tu provisión, de tu ayuda, de que tú nos sostienes. Hoy quiero decidir vivir confiado en tu cuidado, que así como alimenta las aves y viste los lirios del campo, sé también que tú conoces nuestras necesidades y que tú no nos abandonas. Enséñanos a buscar primeramente tu reino y tu justicia,
y a vivir un día a la vez, a soltar toda ansiedad y a descansar en tu fidelidad. Ponemos en tus manos mi hoy, mi mañana. Tú eres nuestra Padre, Señor, y en ti, Señor, que descanse nuestras almas. Padre eterno, bendice, Señor, la exposición de tu palabra en esta mañana. Tú bendiga, Señor, a tu siervo que has preparado, Señor, para darnos a conocer lo que tú has puesto en el corazón de él. Que abra su boca y que tú la llenes, oh Dios omnipotente. Que tú nos bendigas, Señor, a través de ella, Señor. Nos exhorte, nos aliente, Señor. Padres, nos renueves, Señor, con tu palabra. Úsalo, oh Dios, para honra y gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a escuchar esta mañana la exposición bíblica a través del pastor Edison Ramírez. Recordemos que hoy es nuestro culto de primicias y el tema que nos estará compartiendo es prioridades innegociables. Por la plata baila el perro. Lamentablemente, esa misma búsqueda incansable de dinero es la que lleva a muchos creyentes ser infieles al Señor. El sermón más extraordinario de la historia, al menos para mi gusto como predicador, fue pronunciado desde la cima de una pequeña colina en Israel. Allá, un joven predicador de unos 30 años más o menos, bueno, cuando usted tenga mi edad, los de 30 le parecerán sardinos, ¿cierto? Cuando yo tenía 15, los de 30 me parecían ancianos, pero ahora me parecen unos muchachitos. Un joven predicador de 30 años alzó su voz profética para anunciar la llegada del reino de Dios. Su visión sobre este reino y sobre Dios que lo gobierna resultó ser pura, renovadora y profundamente reconfortante. Fue un sermón sublime, auténtico, genuino. Los que llegaron a escuchar ese sermón ahí, en vivo, en directo, reaccionaron con asombro. Comprendieron con una mezcla de sorpresa y alegría que la vida es mucho más que moralismos vacíos y trasciende con creces lo que el dinero puede comprar. La multitud entendió, gracias a ese sermón, que el dinero no puede convertirse en un ídolo dominante, que además ese ídolo tiene nombre propio. El nombre de este ídolo es Mamón. Este ídolo, mis amados hermanos, ha intentado usurpar en el corazón humano el lugar que pertenece exclusivamente a Dios. El joven predicador del que yo les estoy tratando de hablar es Jesús. El sermón que él predicó en la colina es conocido en la historia como el Sermón del Monte. En ese discurso, desde el momento en que Jesús enseña el Padre Nuestro, comienza a orientar el corazón humano hacia una dependencia absoluta de Dios para la provisión de todas nuestras necesidades. La frase es contundente: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Más adelante, en el mismo sermón, Jesús enseña con más franqueza al decir: no acumulen tesoros en la tierra, acumulen tesoros en el cielo, porque donde está tu tesoro, ahí está el corazón. El peligro latente en el deseo de acumular riquezas es que la riqueza esclaviza a quien se obsesiona con ella, y quien así vive no puede agradar a Dios, no puede servir a Dios. Jesús, sin pelos en la lengua, fue diciendo: ustedes no pueden servir a la vez a Dios y a las riquezas. En el original griego la sentencia es más cruda: no pueden servir a Dios ni pueden servir a Mamón, el dios del dinero, Mamón. Inmediatamente después,
y es vital recordar este contexto para entender el Sermón del Monte, Jesús elevó su voz para concluir: por eso les digo, no se preocupen por su vida. No se preocupen por su vida. Quien sirve a las riquezas vive bajo el yugo de la preocupación. Quien sirve a Dios descansa y confía plenamente en Él. Hoy es un día hermoso, un día que abre la inmensa oportunidad y el privilegio para repasar algunos principios cristianos que, aplicándolos a la vida, podemos descansar confiadamente en aquel que hace y provee en nosotros más de lo que pueda hacer Mamón, el Dios del dinero. Empecemos entonces. Primero, no te preocupes. Ante Dios vales mucho. No te preocupes. Ante Dios vales mucho. No pase por alto las primeras palabras del versículo 25. Dice así: por eso les digo. Y antes de avanzar, es imperdonable no preguntarnos ¿a qué se refiere ese por eso? La respuesta es clara. No se puede servir a dos señores, a Dios ni a Mamón. El ojo humano no puede percibir la luz y las tinieblas a la vez, como enseñan los versículos 22 y 23, que dicen así, los versículos 22 y 23 de Mateo capítulo 6. Los ojos son la lámpara del cuerpo. Por tanto, si su visión es clara, todo tu ser disfrutará de la luz, pero si tus ojos son malignos, todo tu ser estará en oscuridad. Y si la luz que hay en ti es oscuridad, qué densa será esa oscuridad. Si mantienes su mirada fija en las riquezas, la oscuridad para ti es total. Pero si estás aprendiendo a confiar en la vida entera al Señor, vives en luz. Y en este contexto es donde cobran sentido las palabras: por eso les digo. ¿Por qué? Porque no se puede servir a dos señores. Porque si en tus ojos hay luz y no oscuridad, entonces por eso les digo, no se preocupen por nada. Esto de no preocuparse por nada es para los que tienen luz en los ojos. No puede haber luz y oscuridad en tus ojos al mismo tiempo. No se puede servir a dos señores al mismo tiempo. No se puede hacer tesoros en la tierra y en el cielo a la vez. Por eso la pregunta de Jesús es desafiante. ¿Cuál es tu elección? ¿La luz o las tinieblas? ¿Tesoros en el cielo o en la tierra? ¿Dios o Mamón? Si te decides por la luz, es decir, por hacer tesoros en el cielo, por servir a Dios, entonces estas palabras son para ti. No te preocupes, ¿qué comerás? ¿Qué vestirás? ¿No tiene la vida más valor que la comida y que el vestido? Lo que Jesús está diciendo es: tu vida vale más. Por eso no se preocupe. ¿Eres consciente de cuánto vales? Tu valor supera lo que valen las flores y lo que valen las aves del cielo. Tu valor real está sellado en la cruz de Cristo. Mira a Dios crucificado en ese madero añejo y tosco, en esos clavos oxidados y crueles, en esa corona de espinas. Ahí, en la imagen viva de Dios desgarrado, está tu valor. Tu valor no está en el dinero, en el Dios Mamón, el Dios de la riqueza. Tu valor está en Cristo, el Dios de la vida. Así que tu prioridad este año ha de ser no angustiarse, no volverse ansioso, no preocuparse, porque tienes un valor hermoso en Cristo. Segundo principio que usted no puede olvidar es que no dudes, contempla a Dios en la naturaleza. No dudes, contempla a Dios en la naturaleza. El ser humano necesita hoy más que nunca
aprender a embelezarse. Es decir, a contemplar, a sostener la mirada. Las mal llamadas redes sociales nos han incapacitado para la atención profunda. Nuestra resistencia es mínima. Apenas toleramos 15 segundos frente a un video o una publicación. Y si llega a los 20, eso ya se nos hace tedioso, nos desesperamos. Nos han condicionado al estímulo fugaz, embruteciéndonos con fragmentos que nos impulsan a reaccionar de inmediato, anulando la capacidad de detenerse, de pensar, de observar. Y este déficit de atención se ha filtrado en nuestra relación con lo sagrado. Al no prestar atención a lo bello que Dios nos regala, terminamos por arruinarlo. Mira, hoy los padres no miran con embeleso a los hijos, sino que le entregan un dispositivo para que no pidan atención. Los esposos ya no se encuentran en un café a mirarse, a contemplarse, a embelezarse en la mirada del otro, sino que, no sé si lo has visto, los esposos van a un café, se sientan en una mesa, cada uno saca su dispositivo y en vez de prestarle atención a su cónyuge, le presta atención a las pantallas, porque ya no nos soportamos a nosotros, ya ni nos amamos. Y eso lo que quiere decir es: amo más esta pantalla que a ti, valoro más esta pantalla que a ti. Eso es lo que se están diciendo. Me importa más lo que dice esta pantalla que lo que puedas decir tú. Los amigos igual, vaya y vea una mesa de amigos tomando cualquier cosa o comiendo cualquier cosa, y son 10 alrededor de una mesa y más de la mitad tiene sus dispositivos en la mano. No logran conectar unos con otros. Y cuando llegamos al culto, como dice mi taita, no todos para que no se enojen. Los que no se duermen, entonces sacan su celular y son ahí chateando y mirando redes sociales ahí. Porque es más importante las redes sociales que la proclamación del evangelio. Lo que estás diciendo es: me importa más este contenido de basura que la palabra que puede traer salvación a mi vida entera. El dispositivo ha dejado de ser una herramienta para convertirse en nuestro amo. Nos controla, es nuestro ídolo. Y una persona distraída difícilmente puede confiar en el Señor. Una espiritualidad fragmentada por el déficit de atención termina naufragando en un mar de desconfianza y en un ateísmo virtual que le impide levantar los ojos al cielo. Quien no puede detenerse, quien no puede contemplar las flores ni las aves, no puede percibir a Dios que cuida de las flores vistiéndolas con belleza. No puede darse cuenta que Dios alimenta a las aves del cielo de manera generosa. Bueno, ustedes saben que me encanta un filósofo, bueno, me encanta leerlo, no él, lo que escribe. Byung-Chul Han, teólogo y filósofo surcoreano, que dijo: el mundo es hoy un mercado de deseos. La mirada contemplativa, en cambio, no desea, recibe, no se apodera, se deja conmover. Dejémonos conmover. Note por favor el grito de Jesús en el versículo 26. Fíjense, fíjense. Fijarse es mirar y no dejar de mirar. Es anclar la mirada en eso. Fíjense. Es un llamado a dejar de escrolear la vida. Jesús nos ordena observar las aves del cielo. Ellas no siembran, no cosechan, no almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No vales mucho más que un pájaro? No permita que su existencia se reduzca a un deslizamiento infinito de pantalla. Fíjese, observe cómo crecen los lirios del campo.
Las flores del campo no trabajan, no tejen, y ni siquiera Salomón, que fue un hombre tan rico y tan pinchado para vestir, y llegó a vestirse con la belleza de una flor. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana no está, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres y mujeres de poca fe? Hay una copla anglicana, me la leí en estos días y reza así: el petirrojo le dijo al gorrión: ¿cómo me gustaría saber por qué corren tan ansiosos los hombres en su ambición? Y el gorrión le respondió: amigo, es que debes saber que ellos no tienen un padre como tenemos tú y yo. Los invito a considerar seriamente la pregunta de Jesús: ¿no hará Él mucho más por ustedes, gente de poca fe? Si Dios alimenta a las aves del cielo y viste con tal esplendor a las flores del campo, ¿no hará mucho más por usted? Cuando el corazón se entrega al amor al dinero, al Dios Mamón, se nubla nuestra capacidad de comprender que la provisión divina es muy superior a cualquier esfuerzo humano. Ahora bien, es vital aclarar estas palabras de Jesús, que no son un patrocinio a la vagancia. No se trata de esperar pasivamente que el gobierno actual o terceros pues resuelvan nuestras necesidades a punta de subsidios. No, esas no son las palabras de Jesús cuando dice: no se preocupen por la vida. No es una invitación a la irresponsabilidad, a la holgazanería, a la negligencia laboral. Es más bien la subversiva invitación a depender completamente del Señor. Dios jamás proveerá a una persona holgazán. Dios no va a socorrer a una persona perezosa. Dios no va a bendecir las manos y la mente negligente. No, señores. San Pablo confrontó con firmeza a quienes dejaron de trabajar en la iglesia como excusa, porque como el Señor ya viene, entonces no voy a ir a trabajar. Y mira el jalón de orejas que les dio San Pablo. No obstante, hermanos, les animamos a amarse más, a procurar vivir en paz con todos, a ocuparse con sus propias manos y a trabajar, les dijo San Pablo, a trabajar, trabajar y trabajar. Y mire pues lo que dice más adelante San Pablo: hermanos, les rogamos que amonesten a los holgazanes. La iglesia tiene que ser un lugar que le jala las orejas al holgazán. Así que si hay alguno aquí, ahí tiene su jalón de orejas. Tercer principio es: busque primero el reino de Dios. Tercero, busca primero el reino de Dios. Estas palabras del maestro exigen una atención especial. Aquellos que viven al margen de la fe suelen priorizar con afán el sustento propio y el de sus familias. Primero mi trabajo, primero mi forma de ingreso, mi fuente de ingresos financieros, y ponen eso en el primer renglón de su vida. Se levantan y lo primero que hacen es dedicarle su tiempo a eso. Y Dios, por la noche si me queda un ratico. Y aquellos que tienen esa perspectiva al revés están en lo incorrecto. Desde la mirada del cielo es un gran error poner en primer lugar cualquier cosa que no sea Dios mismo. La regla es clara: primero el reino de Dios y su justicia. ¿Qué significa buscar el reino de Dios? Antes de Cristo, escúcheme bien, antes de Cristo, el reino de Dios era una expectativa judía. El anhelo de Israel, de todos los israelitas, era que Dios cumpliera las promesas que le había hecho al rey David, de un rey que fuera muy poderoso,
que sometiera a todos los enemigos bajo su poder y su dominio. Mejor dicho, ellos creían que el reino de Dios era algo así como un Donald Trump actualmente, sometiendo a los demás a su poder, a su juicio, a su capricho. No obstante, con la llegada de Jesús, esa esperanza tomó un rumbo nuevo y transformador. En él, el reino no vino a derrotar un imperio que ya había, que era el imperio grecorromano, sino que vino a ponerle fin al dominio de Satanás, ponerle fin al dominio del pecado, ponerle fin a la victoria de la muerte. Jesús de Nazaret, como Mesías de Dios, vino a derrotar los verdaderos enemigos de la humanidad. Así que cuando la Biblia dice busquen primero el reino de Dios y su justicia, a la luz del sermón de la montaña, buscar el reino de Dios es una determinación personal que se entrega completamente al señorío de Cristo, empeñándose a vivir como Cristo. Entonces, ¿cómo es buscar el reino de Dios y su justicia? Es volverse alguien que trabaja por la paz. Una persona que se empeña en reconciliarse con quien necesita hacerlo y le ayuda a otros a reconciliarse entre ellos. Bienaventurados los que trabajan por la paz. Buscar el reino de Dios y su justicia es abrazar el perdón de forma radical. Así eso implique poner la otra mejilla, caminar la otra milla, inclusive hasta perdonar no 7 veces, sino las 70 veces 7. Y usted dirá, y yo ya perdoné 70 veces 7, ¿qué hago? Vuelva y empiece. Sí. Es vivir en integridad, reconociéndose como un servidor de la humildad y un deudor apasionado del Evangelio, que no desaprovecha oportunidad alguna para hablarle a otros del reino de Dios. Buscar el reino de Dios y su justicia es renunciar al odio, al insulto, al juicio afanado por el hacia el otro. Buscar el reino de Dios y su justicia es amar a quien no lo merece. Es tenderle la mano al enemigo. Dijo Jesús, y si tu enemigo tiene hambre, dale pan. Y si tu enemigo tiene sed, dale agua. Y si tu enemigo está desnudo, vístelo. ¿Tú por qué crees que yo soy tan amable con los hinchas de Nacional aquí? Buscar el reino de Dios y su justicia es practicar la generosidad silenciosa, es decir, que no hace alarde. Y cuando hace una promesa la cumple. En fin, así se busca primero el reino de Dios. Y lo que les acabo de decir es a la justicia vista desde los ojos de Dios. Concluyo. Por la plata baila el perro. Y lamentablemente por la plata muchos dejan de amar al Señor. Dejan de servir al Señor. El dinero actúa como un falso Dios, el Dios Mamón, que compite en el corazón humano con el Dios verdadero. Y algunos llegan inclusive a amar al dinero más que todas las cosas. ¿Y sabes qué? No es el dinero, es el amor al dinero
la raíz de todos los males. Eso no es un pasaje para ricos. Muchos pobres amamos el dinero que no tenemos y lo anhelamos más que a Dios. Y eso es raíz de todos los males. En el Sermón del Monte, Jesús arremete contra el amor al Dios Mamón y es radical. No se puede servir a Mamón y a Dios al mismo tiempo. Tienes que elegir. Y bueno, para quienes eligen a Dios, estos no son esclavos de las riquezas. Ponen las riquezas al servicio de Dios. En palabras de Arturo Giraldo, damas y caballeros, el dinero es para tenerlo en el bolsillo, no en el corazón. Entender esto es vital, pues las riquezas, cuando se endiosan, resultan crueles y decepcionantes. No solo conducen a la perdición espiritual, sino que condenan en vida a una ansiedad desmedida, a un mar de dudas sobre el mañana. En cambio, los que confían en el Señor triunfan sobre la angustia, como dice Filipenses 4:6. No se angustien, no sean ansiosos por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Quienes priorizan el reino de Dios y su justicia no viven sumergidos en la incertidumbre. Su fe les da la certeza de que el Señor proveerá a sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Escuche bien, la promesa de la Biblia es que Dios no responde conforme necesitamos. Dios no responde conforme pedimos. Gracias a Dios por eso. Él responde conforme a sus riquezas. En otras palabras, Dios responde con generosidad, con abundancia. Dios no es tacaño. Dios es generoso. Ya que Dios es así, entonces no sea ansioso. Ve a Él con oraciones y acciones de gracias. Ve a Él no para fomentar la vagancia, porque Dios no va a bendecir los vagos. Dios lo que bendice es que tengamos las prioridades en orden. Descubra qué es lo que más te preocupa. Pero si Dios no es tu primera preocupación, entonces algo anda muy mal en tu corazón. Está desordenado tu corazón. Que Dios sea el primero, el que ocupe el primer renglón de tu vida entera. Que las demás cosas que nos puedan preocupar, Dios nos las va a dar como ñapa. Serán añadidas. No busquemos las añadiduras, busquemos el reino de Dios y su justicia. 3 tareitas para este año. Les voy a dar 3 tareitas. Y el que no la haga en el cielo le van a poner 0. 3 tareitas. Primera, contemple. Tómese 5 minutos cada mañana para observar la creación de Dios. Un ave, una flor, el cielo. Y recuerda que si Dios cuida de lo pequeño, ¿cuánto más cuidará de ti? Segunda tarea, busque el reino de Dios. Antes de pedir por sus necesidades, pregunten en oración: Señor, ¿cómo puedo servirte hoy? ¿Cómo puedo hacer tu justicia hoy?
enséñame cómo le hago. Tercera tareita, trabaje con fe. Manos a la obra, a tu trabajo, con excelencia, sabiendo que no trabajas para el Dios Mamón, sino para un Padre que te bendice con diligencia. Todo lo que hagan en la tierra, dijo San Pablo, háganlo como para el Señor. Incline su rostro y oremos. Esculca tu corazón, lo más hondo que puedas esculcar en él. Revisa las prioridades que realmente tienes. Y si eso está al revés, si usted trabaja más por esclavo al dinero, dígale: Señor, qué pena, tengo que reconocer cuán esclavizado estoy del dinero. Busco más el dinero que tu presencia. El Dios Mamón es tan decepcionante que muchos, amándolo y sirviéndole al Dios Mamón, al Dios del dinero, están sumergidos en unas deudas. Y ahí están, esclavos de un ídolo cruel, como lo es el Dios Mamón. Organiza las prioridades de tu vida. Y ahí en oración, dígale: Señor, que seas tú el primer renglón en mi vida entera. Y si me has de bendecir, que sea para el disfrute de la vida y para la gloria de tu reino. Señor, organiza nuestros corazones y dale orden a nuestros corazones. Danos la capacidad de priorizar la vida y poder disfrutar en dependencia de ti todo lo que proviene de tu generoso corazón. Y que en todas nuestras áreas, incluyendo las finanzas, tú seas lo más importante. Tú seas el primero. Así oramos en el nombre de Jesús. Amén.